sobre patología de la próstata. ¿Ya? Voy a compartir mi pantalla y vamos a escuchar una especie de clase pregrabada por parte del doctor Flores, una linda clase porque uno de los órganos que más le gustaban al doctor Flores, o que le gustan en realidad, es la próstata, y es un relativo experto en próstata. Así que yo creo que les va a gustar mucho esta clase, ¿ya? ¿Están listos? Sí, doctor. Muy bien, voy a compartir. Ok. Esta clase estará dividida en diferentes partes. Primero vamos a... ¿Se escucha? ¿Y se ve? Sí, doctor. Perfecto, ahí los dejo entonces con esta estupenda clase. Algo de la histología normal de la próstata. En segundo lugar, de las enfermedades infecciosas que generalmente afectan a hombres jóvenes, y la hiperplasia prostática benigna, que afecta a personas por encima de los 50 años, una lesión precursora de cáncer, que es la neoplasia intraepitelial prostática de alto grado, el adenocarcinoma acinar, que es el de Gleason, y otros tipos especiales de carcinoma prostático. La próstata tiene relación con la vejiga y el recto. De estos dos órganos es más importante la relación que tiene con el recto, porque a través del dedo explorador del prólogo se puede palpar la consistencia y la forma de la parte periférica. Por lo tanto, podemos identificar aumento de consistencia que es sospechoso de cáncer. La próstata también tiene diferentes zonas. El punto de partida, aquí tenemos la uretra y el tejido que rodea a la uretra se llama la zona periuretral. Rodeando a la zona periuretral tenemos la zona de transición. Rodeando a la zona de transición tenemos la zona central. Y la parte más importante es la zona periférica, que constituye el 70% de este órgano. En la parte anterior también tenemos el estroma filomuscular anterior. En el centro se puede identificar la uretra prostática, que divide en dos lóbulos a este órgano. Esta zona periférica está entintada y corresponde a la cápsula prostática. Se discute si tiene una verdadera cápsula. Para los oncólogos y urólogos tiene una verdadera cápsula, pero sin embargo, histológicamente es una condensación del estroma fibromuscular. En cuanto a la histología, tenemos acinos, conductos y estroma. Estos acinos tienen un revestimiento de células cilíndricas que conservan la polaridad y los núcleos basales. Y rodeando por fuera de los acinos tenemos la capa de células basales. Son diferentes en cuanto a su función. Entre los acinos tenemos fibras de músculo liso, fibrocitos
fibroblastos y vasos capilares. Las células epiteliales producen antígeno prostático específico. Y las células basales están presentes generalmente en casi todas las lesiones benignas. Por lo tanto, el reconocer la presencia de células basales es de gran ayuda para distinguir lesiones malignas de lesiones benignas que pueden simular malignidad. Esto es controversial en algunas biopsias pequeñas como los que se obtienen por Hodgkin. En la histología normal tenemos células epiteliales, tenemos células basales, células de músculo liso, vasos capilares. No hay elementos inflamatorios. Por lo tanto, si encontramos en la histología elementos inflamatorios, linfocitos, neutrófilos, histocitos, se denominan prostatitis. Y las prostatitis que se pueden clasificar en 4 tipos. La prostatitis bacteriana aguda, la prostatitis bacteriana crónica, la prostatitis abacteriana crónica y una forma especial, la granulomatosa. Las prostatitis son síndromes clínico-patológicos y este término se utiliza para definir un conjunto de trastornos que tiene una sintomatología similar pero con distintas etiologías. La prostatitis aguda es menos frecuente que la crónica. La crónica es responsable del 20% de las consultas urológicas. Generalmente se presenta en pacientes jóvenes. Todo paciente que ha padecido un episodio tiene un riesgo mayor de presentar un nuevo evento. La prostatitis bacteriana aguda produce molestias o dolores alrededor del pene en el área genital. Puede estar acompañada por una sintomatología urinaria o vegetativa obstructiva. ¿Cuál es la etiología? En la histología tenemos los vasitos prostáticos separados por estroma fibromuscular. Cuando nos acercamos, observen que las luces están ocupadas por abundante cantidad de neutrófilos polimorfos nucleares con detritus celulares mezclados con fibra. En el cultivo, ¿qué vamos a encontrar? Escherichia coli, enterococos, estafilococos y bacilos gram negativos. La prostatitis crónica bacteriana es una infección recurrente de la glándula prostática y puede presentar sintomatología o puede ser asintomático. El cuadro es de muy variable intensidad y puede presentar esta sintomatología: dolor lumbar, disuria, molestias perianales y molestias suprapúbicas. En la histología, aquí tenemos los acinos y el estroma fibromuscular. En el estroma fibromuscular se observa gran cantidad de linfocitos rodeados por edema intersticial y vasos capilares congestivos. La prostatitis crónica no bacteriana se denomina también síndrome de dolor pelviano crónico. Los síntomas que produce son los mismos que en la bacteriana. Esta es la forma más frecuente de prostatitis en un 90%. Afecta a hombres entre los 25 a 40 años de vida sexualmente activos. Para el diagnóstico de la prostatitis crónica no bacteriana se puede recurrir al masaje prostático obteniendo una secreción en la cual se puede identificar por lo menos 10 leucocitos por cambio. Los cultivos son uniformemente negativos y su etiología es dudosa. Otros tipos de prostatitis son la gonocócica, en que produce un cuadro supurativo
y se debe sospechar en pacientes que tienen antecedentes de uretritis. La prostatitis granulomatosa específica puede ser secundaria a tuberculosis, puede ser secundaria a hongos, también puede ser debido a ruptura de los acinos y conductos que vierten su secreción al estroma y producen un cuadro granulomatoso. La próstata pesa 20 gramos en condiciones normales. Cualquier incremento en el peso y tamaño se denomina agrandamiento benigno o hiperplasia. En una hiperplasia, la próstata aumenta de peso y de tamaño, y lo hace en forma de nódulos de borde bien circunscritos. En esos nódulos proliferan las células epiteliales y también las células estromales. Esta es una condición muy frecuente. Aparece en el 20% de los varones a los 40 años. Aumenta en un 70% a los 60 años. Y llega al 90% a los 70 años. Por lo tanto, es directamente proporcional con la edad del paciente. El agrandamiento benigno y el cáncer de próstata tienen una relación directa con una dependencia hormonal. ¿Por qué? Los hombres a los que se les ha extraído los testículos por alguna enfermedad no desarrollan ni hiperplasia ni cáncer. Ahora, ¿qué hormonas actúan para el crecimiento y para la producción de células epiteliales y estromales? Los andrógenos, los estrógenos, la insulina, la prolactina y otras sustancias neuroendógenas. De estas, la más importante es la dihidrotestosterona, que deriva de la testosterona por acción de esta enzima, la 5-alfa reductasa, que actúa mediando el crecimiento de las células tanto epiteliales como estromales. Una próstata y una vejiga normal. Una próstata y una vejiga afectadas por una enfermedad. Esta enfermedad se llama hiperplasia nodular, donde el órgano afectado aumenta en peso y tamaño, formando nódulos que con el crecimiento obstruyen, comprimen la uretra prostática y dificultan el flujo de salida de la orina. Tratamiento: una prostatectomía retropúbica. Es una prostatectomía retropúbica donde podemos observar el aumento del tamaño de este órgano en dos lóbulos con dilataciones quísticas de las que salen un material blanquecino lechoso, y el tacto es de consistencia blanda. Otro ejemplo de una próstata que mide 7 centímetros, por lo tanto está aumentado en tamaño y peso, la uretra prostática, y en la histología podemos observar un incremento de glándulas ordenadas en nódulos de borde bien circunscritos, y estos espacios quísticos están rodeados por septos de tejido fibroconectivo y de músculo liso. Así como comprimen la uretra prostática, también pueden comprimir vasos sanguíneos. Si obstruyen los vasos sanguíneos, generan focos de infarto en los que puede producir metaplasia escamosa. ¿Qué manifestaciones clínicas produce la hipertrofia prostática? Síntomas como la polaquiuria. Los pacientes orinan muy poco, varias veces en la noche, tienen dificultad para iniciar la micción y también para interrumpir, pueden presentar retención aguda de orina, y la éstasis urinaria crónica
produce proliferación bacteriana que favorece la infección de las vías urinarias. Dentro de las alteraciones estructurales secundarias, produce hipertrofia de la vejiga con engrosamiento de todo el espesor del músculo detrusor, puede producir divertículos y también agrandamiento del riñón con dilatación que se denomina hidronefrosis. En cuanto al tratamiento, eso va a llevar mejor las clases de urología, pero en dos puntos. Para casos leves y para casos moderados e intensos. En los casos leves se recomienda disminución de la ingesta hídrica en las noches, disminuir el consumo de alcohol y productos que contengan cafeína, y el paciente debe seguir un programa de evacuación vesical. En casos moderados e intensos, bloqueadores alfa-1, finasterida, dudasterida, que disminuyen la producción de hormonas, y en casos severos se puede recurrir a la resección transuretral. Este es un producto de resección transuretral donde llegan fragmentos de tejido prostático para la deformación histológica. También se puede recurrir a la prostatectomía retropúbica. El doctor Jonathan Epstein es el coautor del Robbins, del libro que ustedes estudian. Escribe el capítulo de patología urológica y también es past presidente de la Sociedad Internacional de Patología Urológica. El cáncer de próstata se denomina adenocarcinoma acinar. Es la forma más común de cáncer en los hombres y constituye la segunda causa. Tiene una relación directa con la edad. Es muy poco frecuente antes de los 50 años y va subiendo su incidencia con la edad. Tiene una clara diferencia racial, es poco frecuente en asiáticos y es mucho más frecuente en la raza negra. Dentro de la etiología del cáncer de próstata, los factores más importantes son la raza, ya lo mencionamos antes, la edad, poco frecuente antes de los 50, y el cáncer se incrementa el riesgo con la edad del paciente. La historia familiar, si tiene un familiar de primer grado o dos familiares de primer grado, el riesgo de cáncer también se incrementa. Y otros factores como la dieta también son importantes. Se menciona que los hombres que consumen bastantes frutas y verduras tienen una disminución de la probabilidad de hacer cáncer de mama. Los receptores de andrógenos están localizados en la superficie de las células epiteliales. Y estos receptores tienen un polimorfismo muy variable en función de la raza. Por ejemplo, la raza de los hombres afroamericanos tienen longitudes CAG cortas, que los hace más susceptibles al cáncer de próstata. En cambio, los asiáticos tienen CAG de mayor longitud, que los hace más resistentes al cáncer de próstata o menos susceptibles. El carcinoma de próstata se origina en la zona periférica, en un 70%. Por lo tanto, es accesible a la palpación a través del recto. Al tacto rectal es granular y de consistencia firme. Cuando está dentro del órgano, dentro del interior de la próstata, puede ser extraordinariamente difícil su palpación. ¿Cómo se disemina el cáncer de próstata? De tres formas. Por invasión local directa, puede afectar a la vejiga, al piso pélvico o también al recto. Pueden las células tumorales introducirse a los vasos sanguíneos y viajar afectando la columna vertebral,
los huesos pélvicos u otros órganos, y también pueden introducirse a los vasos linfáticos afectando los ganglios obturadores. El adenocarcinoma prostático tiene una lesión precursora. Esta lesión se denomina neoplasia intraepitelial prostática. Esta es la historia de la neoplasia intraepitelial prostática, y fue descrita por primera vez en 1986 por McNeil y Bostwick, que publicaron un artículo de lesiones premalignas de la próstata bajo el nombre de displasia. Y en un inicio se clasificó a la displasia prostática en leve, grado 1, moderada, grado 2 y severa, grado 3. Y no tenía mucha concordancia entre observadores, por lo que se dividió en dos tipos de PIN o neoplasia: PIN de bajo grado y PIN de alto grado. El PIN de bajo grado, dentro de lo que es la historia, incluye al PIN 1, y el PIN de alto grado involucra al PIN 2 y al PIN 3. Esto dentro de la historia. El PIN de bajo grado es un hallazgo frecuente en las hiperplasias. Por lo tanto, encontrar un PIN de bajo grado no tiene una implicancia con el cáncer. Por lo tanto, en el informe no se lo consigue. No se debe de reportar PIN de bajo grado. En cambio, el PIN de alto grado tiene una incidencia del 4 a 16%, y en un 50% se asocia a un carcinoma infiltrado. ¿Cuáles son las características de un PIN de alto grado, de una neoplasia intraepitelial prostática? Se incrementa con la edad. El pico de incidencia es a los 70 años. Frecuentemente afecta varios focos y afecta a la zona periférica. Por lo tanto, muchas de las características de PIN de alto grado son similares a un carcinoma. ¿Cuáles son los criterios? Estratificación nuclear, mitosis frecuentes, cuerpos apoptósicos, núcleos prominentes, anfofilia del citoplasma, nucleomegalia, aumento del perímetro y el diámetro nuclear, pero para que sea PIN debe de presentar conservación de la capa de células basales. Este es un corte histológico de una glándula prostática con asignos incrementados, pero con un tamaño agrandado, dilatado, con prolongaciones hacia el lumen, y este componente glandular está separado por septos, por tejido fibromuscular liso. Este es un corte histológico de un PIN de bajo grado, donde se evidencia la conservación de la capa de células basales. Las células epiteliales proliferadas forman estructuras papilares hacia la luz, pero observen, los núcleos todos son pequeños de cromatina densa. En cambio, en un PIN de alto grado, la arquitectura es la misma, pero las características citológicas son de un cáncer, pero con conservación de la capa de células basales. Observen los núcleos. Todos los núcleos son grandes. Hay núcleos prominentes, mayores a 2 micras. Hay irregularidad de los bordes. Por lo tanto, el patrón arquitectural es similar, pero citológicamente tiene características malignas. Algunos uropatólogos han sugerido llamar adenocarcinoma in situ, pero por el momento se llama neoplasia intraepitelial prostática de alto grado. Este es el doctor Donald Gleason, que
creó la clasificación histológica que actualmente lleva su nombre. Una de las primeras observaciones que hizo el doctor Donald Gleason es de que la próstata es diferente a otros órganos. Por ejemplo, un paciente que tiene un cáncer de estómago tiene solamente adenocarcinoma. Una paciente que tiene un cáncer de mama tiene un solo tipo histológico. En cambio, la próstata es un órgano que puede tener diferentes grados, diferentes formas de expresión histológica de un cáncer, por una parte, y que frecuentemente este cáncer es multifocal, es decir, puede afectar a ambos glóbulos prostáticos. Este es el esquema del doctor Donald Gleason, donde divide a los diferentes carcinomas en 5 patrones, según el grado de diferenciación arquitectural de los acinos neoplásicos. Se toma en cuenta los bordes de crecimiento, la apariencia de las glándulas, el tamaño de las glándulas y el patrón arquitectural. Tenemos un grupo de tumores con un patrón 1 donde las glándulas están muy bien diferenciadas. Y en el extremo tenemos glándulas anaplásicas indiferenciadas. Tiene que ver mucho con el pronóstico del paciente en función de la gradificación. El cáncer de próstata es muy heterogéneo. Generalmente presenta 2 patrones, hasta 3 patrones. El patrón que predomina se denomina primario y el segundo patrón se denomina secundario, lo que justifica la realización de una sumatoria del dominante seguido del segundo patrón no dominante. Cuando hay 3 patrones, aunque sea escaso, el patrón, el tercer patrón reemplaza al segundo patrón en la sumatoria. Por lo tanto, según la clasificación del doctor Donald Gleason, tenemos 5 patrones. El primer patrón es el grado 1. Un nódulo tumoral de bordes bien circunscritos, de acinos monótonos que están separados uniformemente. Las luces son redondas, pero estas glándulas, estos acinos carecen de la capa de células basales. Esto ha cambiado un poco, porque actualmente el grado 1 casi no se acepta. No se acepta el grado 1 en las biopsias obtenidas por cilindro. Este es un cilindro de próstata con un grupo de glándulas que están pegadas unas a otras por inmunohistoquímica, carecen de la capa de células basales y son acinos uniformes de contornos redondeados. El Gleason grado 2 es muy similar al grado 1, de acinos pequeños cuyas paredes están como pegadas espalda con espalda, pero los contornos de los acinos en su crecimiento ya no son uniformes. Este es un Gleason grado 2. Observen, las glándulas son muy pequeñas, están casi unidas, carecen de la capa de células basales y los bordes de crecimiento periférico son irregulares. Las luces son redondas, pero hay algunas glándulas con extremos angulados en la parte lunar. Gleason grado 3, esta es la clasificación antigua donde se dividían en grado 3A de células grandes, grado 3B de células pequeñas y grado 3C, patrón cribiforme. Actualmente el patrón cribiforme ha cambiado a partir del 2005
y el patrón cribiforme que corresponde al grado 4. Un ejemplo de Gleason grado 3A, donde las luces mayoritariamente tienen bordes irregulares de un aspecto angulado. Cuando tenemos un solo patrón, se suma a sí mismo. Este es un ejemplo de Gleason patrón 3. Como no hay otro patrón, entonces se suma a sí mismo, obteniéndose la suma de 6. Este es el patrón cribiforme que antes del 2005 correspondía al patrón 3, pero después del 2005 actualmente el patrón cribiforme está en patrón 4. En el Gleason grado 4 tenemos el patrón cribiforme y también el de células claras que semeja un carcinoma renal, pero en realidad es un carcinoma prostático que se denomina patrón hipernefroide o de células claras. Este es un cáncer de próstata, un adenocarcinoma acinar, donde no hay estroma entre los acinos están pegados, las luces son irregulares, las glándulas están totalmente fusionadas, formando cordones y trabéculas. Una característica también importante es la presencia de estos nucleolos que son mayores a 2 micras. Este es un cilindro de próstata donde se puede observar la presencia de acinos pequeños carentes de la capa de células basales. Pero hay una característica del citoplasma de estas células. Es de un citoplasma claro. Recuerda un carcinoma renal. Por lo tanto, este es el patrón hipernefroide que corresponde al patrón de Gleason 4. El Gleason grado 5 es el patrón ya indiferenciado, donde se puede identificar necrosis tumoral, que puede ser una necrosis comedosiana. Los acinos están en hileras de células sueltas que se denominan inamilio de sello y pueden también ser un carcinoma de células pequeñas. Este es un ejemplo histológico de un carcinoma patrón 5, donde, observen, se puede ver células que recuerdan al carcinoma gástrico con células en anillo de sello, pero es un carcinoma prostático. Si encontramos necrosis tumoral en un cáncer de próstata, automáticamente le asignamos el patrón 5 con acinos y células indiferenciables. Uno de los problemas en la gratificación del sistema de Gleason es que cuando se toma biopsias por acá, puede haber una subestimación del grado en un 33 a 45% y una sobreestimación del grado en un 4 a 32%. Y por lo tanto puede existir una variación entre la biopsia obtenida por aguja en relación a la prostatectomía radical. No se olviden, por ejemplo, que el grado 1 y el grado 2 no se diagnostican en la biopsia por punción, solamente se diagnostican en las biopsias obtenidas por RTU o en las próstatas obtenidas por cirugía radical. Esta es la modificación que se ha realizado al sistema de Gleason en el 2005, que estuvo a cargo de la Sociedad Internacional de Patología Urológica. Actualmente se maneja esta clasificación y se divide al cáncer de próstata en grados. Grado 1, 2, 3, 4 y 5. Grado 1. Aquellos carcinomas que tienen una puntuación entre 2 y 6 tienen un excelente pronóstico. Grado 2. Aquellos carcinomas que tienen una puntuación
de 3 más 4 con un total de 7. Grado 3. Aquellos carcinomas que tienen un patrón predominante de 4 más 3 con un total de 7. Grado 4. Aquellos que tienen o alcanzan una puntuación total de 8. Puede ser 4 más 4, puede ser 3 más 5 o puede ser 5 más 3. Y grado 5 es el de peor pronóstico. Aquellos carcinomas que tienen una sumatoria total de 9 o 10. Existen otros tipos especiales de carcinoma prostático que pueden no ser sujetos a la clasificación de Gleason habitual. Por ejemplo, este es un ejemplo de un adenocarcinoma mucinoso de próstata, donde aquí vemos una tinción color negro. Así es como identificamos la porción periférica cuando dentitamos para ver si estas glándulas afectan o no el margen quirúrgico. Este es un carcinoma de próstata con diferenciación neuroendocrina que es diferente. No se gradifica según la clasificación convencional de Gleason. Es de células pequeñas y con diferenciación neuroendocrina. Un ejemplo de un adenocarcinoma de los conductos mayores que antiguamente se llamaba de tipo endometrioide. Un cáncer que no afecta la zona periférica, sino la zona central. Un adenocarcinoma con diferenciación escamosa. Hay carcinomas epidermoides en la próstata. No se olviden que un infarto prostático puede presentar metaplasia escamosa y la metaplasia escamosa puede producir displasia y posteriormente un carcinoma con diferenciación epidermoide. Para que sea epidermoide tiene que tener disqueratosis, uniones intercelulares y la formación de perlas cortas. No se gratifica según el sistema de Gleason la diferenciación escamosa. Las células basales están presentes en los acinos y glándulas normales, pero paradójicamente también la proliferación de células basales pueden formar un adenoma de células basales o un carcinoma de células basales en la próstata. ¿Cuáles son los marcadores de inmunohistoquímica que se pueden aplicar a la próstata? El antígeno prostático específico es el más importante. Después tenemos la alfa-metilcoenzima A racemasa, las citoqueratinas de alto riesgo molecular, este marcador 34 beta E12 y P63. Este es un ejemplo de la utilidad de la alfa-metilcoenzima A racemasa, donde observamos un cilindro de próstata con diferentes tensiones de inmunohistoquímica. Estas glándulas o acinos pequeños que parecen simplemente atrofia expresan alfa-metilcoenzima A racemasa. Por lo tanto, es un adenocarcinoma acinar de la próstata con un puntaje de 2+2. Un ejemplo de la utilidad de la citoqueratina de alto peso molecular, donde se puede evidenciar un cilindro de próstata con una estructura creviforme. Uno está tentado en asignarle un puntaje de patrón 4, pero cuando se realiza la tinción de citoqueratina de alto peso molecular, se puede identificar la capa de células basales. Por lo tanto, simplemente es un indicador. Cilindros de próstata que tienen glándulas pequeñas de bordes regulares, pero cuando se hace la tinción de 34 beta E12 conservan la capa de células basales, por lo tanto es simplemente atrofia. La estratificación del cáncer de próstata es muy importante para la elección de tratamiento del carcinoma. T1 es un hallazgo
de modo incidental, que generalmente se lo diagnostica en las biopsias de RTU obtenidas por una hiperplasia benigna. T1A cuando afecta al 5% o menos del tejido estudiado. T1B cuando afecta más del 5% del tejido estudiado. T1C cuando se diagnostica por medio de la biopsia por punción en los cilindros por elevación del antígeno prostático específico. T2 es órgano confinado por la próstata. T3A con extensión extraprostática de una vesícula seminal y T3B con la extensión de ambas vesículas seminales. T4 cuando afecta directamente órganos adyacentes a la próstata, que pueden ser el recto o la vejiga. Un informe de patología debe de contener lo siguiente: el grado de Gleason con sus dos patrones, la localización del tumor, si afecta a un lóbulo, ambos lóbulos, y qué volumen tumoral tiene en relación a la glándula total, si existe o no afectación neural, vascular, cómo está la cápsula prostática, si tiene afectación o no, si tiene neoplasia intertelial prostática o no, y si tiene otros hallazgos de lesiones benignas. El antígeno prostático específico es producido por el componente epitelial acinar de las células de los acinos y glándulas prostáticas. Por lo tanto, este marcador es muy específico de órgano, pero no de cáncer. ¿Por qué? Todas las células epiteliales producen este marcador, pero también las células tanto benignas como malignas. El PSA sérico va aumentando en función de la edad. Por lo tanto, es un marcador muy útil para el seguimiento y para la identificación del cáncer de próstata. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer de próstata? La prostatectomía radical. Sin embargo, esto se evalúa en función de la expectativa de vida que tenga cada paciente. Una vez recibida la próstata, se entiende el margen quirúrgico, se evalúa la cápsula prostática, las vesículas seminales, el ápex, la base, para ver si el tumor todavía es órgano confinado. Si el carcinoma se ha diseminado a otros sitios, es un carcinoma avanzado. Por lo tanto, requiere de la especificidad de oncología clínica para el tratamiento de radioterapia y el tratamiento de bloqueo hormonal. Los hombres tenemos próstata, las mujeres tienen mama. Macroscópicamente ambos órganos son totalmente diferentes, pero histológicamente tienen similitudes. Ambos órganos pueden tener lesiones inflamatorias, las mujeres mastitis, los hombres prostatitis. Nosotros tenemos hiperplasia benigna, las mujeres tienen mastopatía fibroquística, las mujeres tienen adenocarcinoma de mama, nosotros tenemos carcinoma acinal de próstata. Por lo tanto, hay similitudes en ambos órganos. Muy bien. Espero hayan disfrutado el tema, muy interesante, muy sistematizado, con
todo lo que se tiene que saber desde el punto de vista del pregrado y un poquito de especialidad incluso sobre las lesiones prostáticas, que como se ha descrito son la principal causa de neoplasia maligna en el hombre y segunda posibilidad de cáncer, de muerte por cáncer en el hombre, ¿no? ¿Me han escuchado? ¿Y han escuchado la disertación? Sí, doctor. Sí, Muy doctor. bien. Entonces nos veremos pues hasta el próximo miércoles. El miércoles Hasta seguimos luego, doctor. con Muchas gracias. patología reproductora femenina, ¿ya? Del aparato Muy bien, reproductor doctor. femenino. Está bien, Ok. doctor. Luego nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Adiós, adiós.